Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia, ya que vamos a ver la legislación internacional en el comercio exterior. Ya vamos a comenzar a introducirnos un poquito más, ahora sí, en la legislación en sí del comercio exterior. Previamente ya hemos visto otros temas que son relevantes en esta materia, ya hemos visto algunos conceptos básicos que son importantes y en esta clase ya vamos a empezar a adentrarnos un poquito más a lo que es ahora sí la legislación en materia de comercio exterior. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, como lo hacemos con todas las clases. Vamos a ver cuáles son los principales organismos en materia de comercio internacional. Eh, Vamos a ver los tratados internacionales y los acuerdos comerciales, aranceles y barreras comerciales, la resolución de las disputas en materia de comercio exterior, el impacto de esta legislación y pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica esta legislación del comercio exterior en la vida diaria. Bueno, dicho esto, denme oportunidad para compartirles pantalla y comenzamos con la clase. Como les adelantaba, la clase del día de hoy o el tema del día de hoy es la legislación internacional en el comercio exterior. Eh, para comenzar ya con los temas, vamos a explorar un poquito una definición de lo que es la legislación internacional y qué es lo que abarca. La legislación internacional son las normas y los acuerdos que regulan el comercio entre países. Entonces, ya sabemos que normalmente la legislación, pues son normas, son los códigos, son las leyes. Bueno, aquí en este caso también hablamos de normas, también hablamos tal vez de leyes, pero también vamos a incluir los acuerdos que hay entre los diferentes países y que regulan el comercio entre estos países. Básicamente, pues la legislación internacional tiene esta finalidad, regular el comercio entre los países. La legislación internacional en este campo del comercio exterior abarca una amplia gama de acuerdos y tratados que buscan armonizar las prácticas comerciales, pero también resolver conflictos entre naciones. Es decir, la legislación internacional lo que busca es el regular cómo se va a llevar a cabo el comercio entre los países, pero además de buscar regular esta circunstancia, también prevé mecanismos para poder resolver las disputas entre países. En caso de que haya problemas entre dos o más países, esta legislación internacional debe comprender, debe abarcar ciertos mecanismos que van a ir encaminados a resolver estos conflictos entre los diferentes países. Es fundamental entender cómo estas normas impactan en el comercio exterior, ya que pues influyen prácticamente en todo, desde aranceles y barreras comerciales hasta la protección de los derechos de propiedad intelectual, que es un tema muy relevante, como lo hemos visto. Ya conociendo cuál es la definición de legislación, cuál es su importancia en el comercio exterior, les voy a decir que el objetivo de esta clase es que ustedes se familiaricen con las principales legislaciones internacionales y además que entiendan el cómo afectan la dinámica del comercio global. Vamos a ver cómo estos marcos jurídicos
facilitan el comercio, reducen las barreras y además pues promueven una competencia justa entre naciones. Todo esto es objeto de regulación, todo esto tiene como finalidad el crear una legislación internacional que aquí es importante destacar que la legislación internacional es igual de aplicable para todos los países que formen parte de esa convención, que formen parte del tratado, del acuerdo, todo lo que esté en ese tratado, en ese acuerdo, pues es objeto de, más bien, es lo que deben de cumplir los países. Todo aquello que acuerdan deben de cumplir. Ya para ir adentrándonos un poquito más a los organismos y a las legislaciones que son aplicables en materia de comercio exterior, vamos precisamente a ver algunos de los organismos internacionales que son importantes en esta materia. Existen en el ámbito de la legislación internacional varios organismos clave que juegan un papel crucial en la regulación del comercio exterior. Entre ellos está la Organización Mundial del Comercio, que este es uno de los actores principales, ya que esta organización se encarga de supervisar las reglas del comercio internacional y también de resolver las disputas entre países. Entonces, su rol es la regulación del comercio y la estabilidad económica, perdón, es la regulación del, sí, del comercio y también resolver las disputas entre los países. Su función básicamente es garantizar que el comercio fluya de una manera libre y de una manera equitativa entre los miembros de una relación de comercio exterior. Entonces tenemos que la Organización Mundial del Comercio es uno de los organismos internacionales en esta materia más importantes, considerando que regula las relaciones comerciales, pero además es la organización que tiene los mecanismos para resolver los conflictos entre países. Siempre es importante el que existan herramientas, instrumentos, organismos encargados de impartir justicia o al menos de resolver conflictos, porque al final de cuentas estos conflictos siempre van a aparecer en relaciones entre individuos, entre países, entre lo que quieran, siempre habrá conflictos respecto al cumplimiento de la ley. Por eso es importante que existan autoridades encargadas de disolver esos conflictos. Por otro lado, tenemos el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional contribuye a la regulación del comercio, proporcionando apoyo financiero y asesoramiento económico para mantener la estabilidad de los mercados globales. Básicamente, este fondo tiene un rol en la regulación del comercio también y en la estabilidad económica global, ya que si un país que forma parte de una relación de comercio, que forma parte de este comercio exterior, tiene problemas financieros, el Fondo Monetario Internacional puede dar un asesoramiento económico a estos estados, a estos países, pero además el fondo pues evidentemente se utiliza para rescatar a estos países que tienen estos problemas financieros. Entonces no nada más dan asesoramiento, también también hacen movimientos, operaciones que tienen que ver con dar dinero a los países, que tienen que ver con propiciar inversiones, este tipo de cosas que te sirven para salvar económicamente un país. Precisamente el Banco Mundial tiene funciones similares, que es la siguiente, que es el siguiente organismo, perdón, que vamos a ver. El Banco Mundial pues, también tiene un impacto significativo, ya que ofrece financiamiento y apoyo al desarrollo de infraestructuras que facilitan el comercio exterior. Es una función un poquito similar. El Banco Mundial pues tiene unas funciones de cualquier banco, pero más que nada su función es financiar
y apoyar el hecho de que los países vayan generando infraestructura, les ayuda con inversiones, con financiamiento para que puedan desarrollar un comercio exterior los diferentes países, o más bien para que puedan desarrollar infraestructura que les permita comerciar de manera internacional. Finalmente, como otro organismo importante, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas a través de sus diferentes agencias. Esta organización influye en la regulación del comercio internacional, promoviendo políticas y acuerdos que afectan a la economía global. Como podemos ver, la Organización de las Naciones Unidas prácticamente es una de las autoridades que emite regulaciones respecto al comercio exterior. Más que nada, las funciones de esta autoridad pues son funciones administrativas, son funciones legislativas, más que otra cosa. Evidentemente, pues es importante resaltar que a pesar de que creen normas, creen políticas, al final de cuentas, los estados también pueden hacer sus propios acuerdos, pueden hacer sus propios tratados y en esos tratados y acuerdos ellos mismos regulan la relación del comercio. Aunque muchas veces en esos tratados, en esos comercios, pues se toman como base normas o políticas expedidas por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, pues prácticamente ellos ponen la base de la regulación del comercio exterior, que ya después los estados adoptan voluntariamente. Precisamente, nuestro siguiente punto es el de tratados internacionales y acuerdos comerciales. Los tratados internacionales y los acuerdos comerciales son instrumentos fundamentales en la legislación del comercio exterior. Decíamos que a través de estos tratados, a través de estos acuerdos comerciales, precisamente los países, los estados, generaban sus propias regulaciones a las cuales someterse voluntariamente dentro de la relación de comercio que existe entre esos países. Ejemplos de esta legislación, de este tipo de legislación más bien, está, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que permite a los países eliminar las barreras comerciales y promover el comercio libre entre los miembros de ese tratado, que esto es algo importante a destacar, que muchas veces estos tratados van encaminados a facilitar el comercio entre países. Por ejemplo, al eliminar barreras comerciales, disminuir aranceles, incluso decir que no va a existir arancel para cierto producto. Este tipo de acuerdos, de tratados, pues permiten que un país pueda comerciar productos a otro y al final de cuentas beneficia a ambos países. Es un ganar-ganar, o al menos es lo que se busca. Em, Se busca que yo pueda comerciar mi producto dentro de tu país, que yo te venda un producto a tu país y que a cambio pues tú me permitas pagar un menor impuesto o simplemente no pagar un impuesto, no pagar un arancel. Y evidentemente pues que me permitas ingresar ese producto. Ejemplos significativos incluyen el NAFTA, perdón, que ahora se ha transformado en el TEMEC, y el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Canadá. También está el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el precursor de la Organización Mundial del Comercio. Este estableció los principios fundamentales como el de no discriminación y la igualdad en el trato comercial. Además, está el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que están relacionados con el comercio. Lo que busca proteger son los derechos de propiedad intelectual a nivel global y
pues equilibrando los intereses entre creadores e importadores de tecnología y de productos. Denme un segundito, por favor, nada más. A ver, listo, una disculpa. Eh, bueno, entonces veíamos los tratados internacionales y los acuerdos comerciales como parte de la legislación internacional. Y antes de pasar con el siguiente punto, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, los aranceles y las barreras comerciales también son importantes dentro de de las relaciones del comercio exterior. Los aranceles, por su parte, son impuestos que los países imponen a los bienes importados para proteger las industrias locales y generar ingresos. Básicamente, al imponer un arancel es para que al país que quiere introducir un producto a tu territorio tenga que pagar un impuesto, y se dice que protege a las industrias locales porque si hay una industria, un comercio local que produzca ese bien, pues evidentemente el bien va a ser más barato porque si paga un impuesto, evidentemente tiene que pagar un impuesto sobre el consumo, pero eh, se paga un impuesto sobre el consumo, pero aparte de ese impuesto no se paga ningún tipo de arancel, o sea, no hay un doble impuesto, nada más se pagaría el impuesto sobre el consumo, que pues básicamente se paga pues, por cualquier persona que realice un consumo dentro de un territorio. Pero cuando hay un arancel, las empresas, la industria que quiera meter un producto a tu territorio, pues tiene que cubrir ese impuesto, además el impuesto, los demás impuestos que tengas en ese territorio, y evidentemente el producto va a ser más caro. En cambio, los comercios locales únicamente van a cubrir un solo impuesto, y evidentemente pues va a ser más barato este producto. Existen varios tipos de impuestos, o más bien varios tipos de aranceles, incluyendo los aranceles ad valorem y específicos, que pueden influir en el costo y la competitividad de los productos en el mercado internacional. Además, las barreras no arancelarias, como cuotas de importación, licencias y normas técnicas, pueden restringir el acceso al mercado y complicar las operaciones comerciales. Por otro lado, los subsidios que los gobiernos proporcionan a sus industrias pueden distorsionar la competencia global, así como las prácticas comerciales desleales, como el dumping, donde las empresas venden productos a precios inferiores a los costos de producción para poder ganar más mercado. Estas medidas pues están reguladas precisamente por la Organización Mundial del Comercio para asegurar que existan prácticas comerciales más justas. Como siguiente punto, tenemos la resolución, perdón, de disputas comerciales internacionales. Eh, bueno, en cuanto a esta resolución, ya les decía que es un componente esencial de la legislación internacional, considerando que cuando hay una relación entre dos estados, dos países, evidentemente siempre está esta probabilidad de que exista
un conflicto entre ellos. La Organización Mundial del Comercio proporciona mecanismos formales para resolver disputas entre estos países, incluyendo un sistema de solución de controversias que involucra paneles y un órgano de apelación para disolver las decisiones. Un ejemplos emblemáticos de casos resueltos en esta materia, en este sentido, pues incluyen disputas sobre subsidios agrícolas y sobre derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, existen otras herramientas que también son importantes para precisamente resolver este tipo de conflictos en materia internacional. Una de estas herramientas es precisamente el arbitraje internacional, que también juega un papel crucial, permitiendo a las partes en conflicto resolver sus diferencias fuera de los tribunales nacionales. También están los paneles y órganos de resolución de disputa que operan en diferentes contextos, como por ejemplo en tratados bilaterales y en acuerdos regionales. Con acuerdos regionales, pues precisamente se refiere a cuando los países pertenecen a la misma región. Y pues de esta manera se facilita la resolución de conflictos comerciales a través de procedimientos establecidos. Eso es en cuanto a las resoluciones de disputas comerciales. Vamos a ver también un poquito del impacto de la legislación internacional dentro del comercio exterior. La legislación internacional tiene un profundo impacto en las empresas multinacionales que deben adaptar sus operaciones para cumplir con las normas y las regulaciones internacionales. Esto es muy importante porque hemos estado viendo en clases anteriores, en temas anteriores, que las empresas al momento de ingresar un producto a otro país deben de cumplir evidentemente con las normas de su territorio, pero además deben cumplir con las normas del territorio en donde van a prestar el servicio o donde van a ofrecer su producto, donde van a ofrecer el bien. Pero además deben de cumplir con lo que está estipulado en las normas internacionales. Todas las normas internacionales, como decíamos, tienen una regulación en todas las operaciones de comercio. Por lo tanto, cuando una empresa quiere vender un producto o hacer una operación de comercio, también debe apegarse a las empresas, a las legislaciones en materia internacional. Esto puede implicar cambios en sus estrategias de marketing, en la cadena de suministro y en las prácticas de cumplimiento. A nivel de las economías nacionales, las leyes internacionales influyen en las políticas comerciales y pueden llegar a afectar el desarrollo económico al abrir nuevos mercados o imponer restricciones. Evidentemente, las empresas deben estar atentas a los requisitos legales y además pues deben adoptar estrategias de cumplimiento que sean adecuadas para evitar sanciones y para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos internacionales. De aquí pues que sea importante esta legislación internacional en el comercio exterior, ya que pues prácticamente rige todo el comercio internacional y se tienen que adoptar todas las empresas multinacionales, pero también las economías nacionales, que además, si quieren abrirse paso por un mercado internacional, pues deben de cumplir con estas normas, con estas reglas. Antes de terminar, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ya vamos a casi terminar, faltan 3 puntitos más, dos nada más, pero bueno, para entender, vamos a
para entender mejor la aplicación de la legislación internacional, vamos a recordar un poquito lo que ya vimos con algunos casos prácticos. Eh, por ejemplo, en un primer caso podemos recordar la aplicación del Tratado de Libre Comercio en una empresa multinacional. Decíamos que este Tratado de Libre Comercio lo que hace es eliminar las barreras comerciales, es eliminar los impuestos arancelarios en algunas ocasiones. Entonces, pues las empresas multinacionales, al momento de querer ingresar un producto a otro país, ya no van a tener que cubrir un impuesto tan alto y ya no van a tener tantas dificultades para ingresar ese producto. Podría ser un ejemplo de cómo este Tratado de Libre Comercio ayuda a las empresas multinacionales para prestar sus servicios en un país distinto al de su origen y también ofrecer sus bienes y productos en un país diferente. Eh, que básicamente pues consiste en que expanda sus operaciones a un nuevo mercado. En un segundo caso, podemos ver también, recordemos, que la Organización Mundial de Comercio era la autoridad encargada de resolver la disputa entre dos países en materia de comercio internacional. Aquí, pues, es importante destacar que un conflicto resuelto a través del sistema de solución de disputas de la OMC puede tener este proceso tiene un gran impacto en la resolución de las partes involucradas y además es importante para evitar que el conflicto tenga una mayor escala. Normalmente, pues los conflictos se pueden terminar con este proceso de la Organización Mundial del Comercio, por eso es muy importante. Ya para cerrar con esta clase, como conclusión, pues hemos cubierto los principios y normas clave de la legislación internacional en comercio exterior, incluidos los roles de los organismos internacionales, los tratados y acuerdos importantes y los mecanismos para resolver disputas. Las recomendaciones para empresas y gobiernos incluyen pues el cumplimiento riguroso de las normativas, como ya lo vimos, la adaptación a cambios en las leyes y la participación activa en la resolución de disputas. Una vez que he dicho esto, pues abro este espacio para, antes de terminar la clase, me digan si tienen alguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Recuerden que si después de la clase tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo a resolver cualquier duda que tengan. Eh, bueno, dicho esto, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.